Vamos a calcular ahora el crecimiento neto de una cantidad en un mismo lugar a lo largo del tiempo. En este caso lo que tenemos aquí son la población de 1990 y 1995 para los municipios del estado de Aguascalientes. Por supuesto que esto se puede resolver prácticamente en muchos software, sin embargo vamos a ver cuál es la ventaja y la desventaja de trabajar en una sola plataforma o cuáles son las mejores plataformas. ¿Cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar? Es una fórmula muy sencilla, es la cantidad final por 100 entre la cantidad inicial menos 100, es decir, la población de 1995 por 100 entre la población de 1990 menos 100. Entonces vamos a ver cómo se hace esto si utilizáramos un software como el Excel. Lo que hacemos es que la cantidad final, por supuesto, es 1995 por 100 entre la cantidad inicial, que es la de 1990 menos 100. Y entonces, bueno, aquí obtenemos el incremento porcentual de estas dos cantidades, ¿no? Es el 15.1%. Si yo copio esta fórmula hacia abajo, lo que va a suceder es algo muy sencillo. Es que me va a mandar un mensaje de error. ¿Por qué? Porque aquí hay una celda vacía y por supuesto que un cálculo sobre una celda vacía es un error. Entonces, en el caso de Excel, si nosotros recurrimos para hacer este tipo de cálculos a este software, lo que vamos a encontrar es que va a haber pasos que vamos a tener que dar. Tendríamos que eliminar estos mensajes de error para poder utilizar correctamente esto. En cambio, si utilizamos un software como el SPSS, es completamente diferente. A diferencia del Excel u otro tipo de programas de esta naturaleza, el SPSS trabaja por variables, no por celdas. Por ello, entonces, cuando hacemos cálculos donde se incluyen celdas vacías, simplemente el software ni siquiera lo calcula porque esto es erróneo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se hace en SPSS. Le decimos transformar, calcular variable, le asignamos primero el nombre de la nueva variable, le vamos a llamar neto 90-95, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el incremento neto, incremento porcentual neto. Y entonces, dado que este software trabaja, repito, con variables, solo lo que tengo que hacer es elegir las variables que tengo aquí en mi parte izquierda. Entonces va a ser la cantidad final, que es población de 1995, por 100 entre la cantidad inicial. Es recomendable y menos 100, ¿no? Nos calculó ya una nueva variable, ¿no? Y observarán que en el caso de los municipios que no existían, ni siquiera nos hizo el cálculo, ¿no? Aquí en el renglón 10, aquí ya tenemos esto, ¿no? Entonces, aquí está ya, ¿sí? Yo podría, si es el caso, hacer cada uno de los incrementos. Lo que tenemos aquí es grupos quinquenales, población de 90 hasta el 2015 para todos los municipios de México. Lo podría hacer con menú, uno a uno, como lo acabamos de hacer. Sin embargo, hay una segunda manera de hacerlo que es más práctico, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo transformar, calcular variable, me guarda el último cálculo que hice y en vez de aceptar le digo pegar, lo que sucede es que me dice que cambié una variable, le digo sí, aceptar, y lo que nos abre es una nueva ventana de sintaxis. Esta ventana es una ventana que uno puede trabajar procesos repetitivos siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a calcular por cada quinquenio el incremento neto. Entonces, lo que voy a hacer es copio, ¿sí? Le doy aquí 2 enters después del ejecutar y lo pego. Y lo único que hago es, le cambio ahora aquí, ¿no? La variable a calcular es crecimiento neto de 95 a 2000
¿sí? Entonces se va a llamar neto 95.0, 0, y entonces le voy a decir, no, aquí le voy a cambiar nada más el nombre de la variable, que va a ser la variable POP 2000, y en variable inicial POP 1995. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, si yo selecciono esto y lo ejecuto con este triángulo verde hacia la derecha, entonces lo que va a suceder es que aquí ya tengo una nueva variable que se llama neto 9500, que es el incremento porcentual neto de la población de 1995 al año 2000. Si lo que hacemos ahora es simplemente ir copiando y cambiando los nombres de las variables, ya podemos tener los crecimientos netos de 2000 a 2005, de 2005 a 2010, de 2010 a 2015. Entonces ya lo único que hago es simplemente ejecuto y aquí están los resultados. Me generó nuevas variables, ¿no? Entonces aquí está, la variable 1 es crecimiento neto 1990-95, la segunda variable crecimiento neto 1995-2000, luego crecimiento 2000-2005, luego crecimiento 2005-2010 y por último el crecimiento neto 2010-2015. Ya lo único que resta sería etiquetar la variable, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es qué sucede, por ejemplo, si quisiéramos saber en promedio cuánto creció una cantidad a partir de dos cifras que son en diferente tiempo. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos aquí es, vamos a suponer que en un lugar, esto es un ejemplo ficticio, hubiera habido 100.000 habitantes en 1990, ¿no? Y resulta que en el año 2000 subió a 200.000 habitantes. ¿Cuánto creció cada año? Solo tendríamos esos dos datos. Bueno, pues parecería, es obvio que creció 100% en 10 años. Entonces, hay gente que cree que el crecimiento promedio anual sería dividir el crecimiento neto entre el tiempo. En este caso, si es 100% y creció eso en 10 años, pues entonces es 100 entre 10, pues nos da 10%, es decir, como que crecía, como esta cantidad crecía al 10% anual. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero primero vamos a explicar un poco este asunto de cómo los multiplicadores para poder resolver este asunto. Bueno, si tenemos cualquier cantidad medida a lo largo del tiempo, pues la cantidad inicial es el 100%, ¿de acuerdo? Sin embargo, 100% en realidad es igual 100 entre 100 y equivale a un valor de 1, ¿de acuerdo? Si yo quiero incrementarle, ¿sí?, el 10% a esta cantidad inicial, que es el 100%, ¿no? En realidad el incremento del 10% es igual a 10 entre 100. Si yo hago la operación me va a dar 0.01. Entonces el factor multiplicador es igual a, ¿sí?, la cantidad inicial, es decir, 1 más lo que el porcentaje que yo voy a aumentar en número índice, y entonces me da 1.1, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos aquí a esta cantidad, vamos a agregarle 10% a 100.000, suponiendo que crece 10% cada año. Y entonces le digo que esto, ¿no?, es la cantidad inicial, ¿no?, más, perdón, por 1.1, ¿sí? Es decir, le estoy agregando el 10% y resulta que me da 110.000. Suena lógico, sí es cierto, pero cuando yo lo que hago es multiplicar en lo siguiente, ya no me dio en el año 2000,
200.000, sino 250.000. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente este es un crecimiento exponencial. Entonces, el crecimiento promedio anual no es el porcentaje que resulta de dividir el crecimiento neto entre el tiempo. Es una fórmula más compleja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Vamos a verla. Aquí está. Entonces, para calcular las tasas de incremento promedio, entonces, primero es igual a, abro dos paréntesis, es la cantidad final entre la cantidad inicial elevado a un exponencial. En el caso de Excel, el exponencial es este símbolo que es como una flecha hacia arriba, elevado a un exponencial de 1 entre 10. ¿Por qué? Porque es 1 entre 10 años, es 1 entre tiempo, menos 1 por 100. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula. Y entonces, si yo se la aplico a esto, ¿no? Entonces lo que voy a encontrar es lo siguiente. Entonces es igual a, abro dos paréntesis, cantidad final, que es 200.000, entre cantidad inicial, que son los 100.000, ¿sí? Cierro paréntesis. Ahora voy a multiplicar por un exponencial de 1 entre 10, que ese es el tiempo, ¿sí? Cierro un paréntesis, menos 1, cierro un paréntesis, por 100. Y entonces lo que me va a dar es 7.17, ya no son 10%, es 7.17. Entonces, si yo le quiero agregar esto, ¿no?, a esta cantidad, pues entonces lo único que hago es igual a la cantidad, ¿no?, inicial por 1.071773 4625, ¿de acuerdo? Y entonces para 1991 me da 107.177, y si yo lo aplico la fórmula hasta el año 2000, entonces ahora sí, entonces el crecimiento promedio anual de 100% de incremento neto en 10 años no es 10%, sino es 7.2%, ¿de acuerdo? Entonces, ahí esta es la manera de hacerlo. Vamos a hacer lo mismo, pero en SPSS. Nos vamos aquí al menú transformar, calcular variable, y le digo que se va a llamar TIPA 9095, ¿sí? Y abro dos paréntesis y le digo que es la población de 1995 dividido entre la población de 90. Me salgo de este paréntesis y el símbolo de exponencial es el doble asterisco y va a ser 1 entre 5 porque es el valor de tiempo, menos 1 y finalmente por 100. Ahí está. Y le doy a aceptar y ahí está. ¿Sí? Para hacer el resto voy a recurrir nuevamente a la ventana de sintaxis para hacerlo de manera automatizada. Podría hacerlo de uno por uno, pero no lo voy a hacer. Y entonces en vez de darle a aceptar le voy a decir pegar, dado que me repite el procedimiento, y aquí está. Y ahora lo que voy a hacer es copiar, pegar, 2000, y esto va a ser igual a la de 2000. ...1995... copio y pego, y entonces va a ser 2000, 2005, y aquí le voy a poner 2005, y aquí 2000, conservamos el valor de 1 entre t, copiamos, pegamos,
y entonces ahora es 2005, 2010, por lo tanto es la población de 2010, 2005, copiamos y pegamos, y ahora va a ser 2010, 2015, y por lo tanto aquí va a ser 2015 y aquí 2010. Y entonces lo único que hacemos es que solo seleccionamos y ejecutamos, y ya tenemos aquí nuestras tasas de incremento promedio anual por cada uno de los periodos quinquenales: 95-2000, 2000-2005, 2005-2010 y 2010-2015.